Ok. Vale, pues la clase ya se está grabando. Os voy a compartir la pantalla. Pero para eso primero me tengo que conectar. Ahí va. Bueno, da igual. Teniendo en cuenta la charla que os acabo de echar, hay una cosa que no iba a daros resuelta y masticada una vez más y otra vez y otra vez y otra vez, ¿vale? Porque, como ya os digo, si miráis el vídeo del día 23 de febrero, está explicada cómo se resuelve la práctica, es decir. Pero bueno, lo hago todos los años, así que este año lo voy a hacer también. Aquí pone resumen de la clase anterior, pero de momento no va a ser eso. ¿Ok? Si queréis copiar, copiar, porque esto lo voy a borrar. Bueno, luego queda en el vídeo. Bueno, lo voy a borrar porque aquí voy a hacer el resumen de la clase anterior. Una aclaración sobre imitancias. Una imitancia es cualquier magnitud que relaciona las variables de circuito, tensión y corriente en un punto de un circuito. Y en ese sentido, las imitancias en los dominios transformados son magnitudes complejas. Y hay dos, la impedancia y la admitancia. Es una chorrada andar con estas cuestiones de asignatura anterior, en concreto esto es de circuitos de primero. Pues vosotros me contaréis, para diseñar amplificadores necesitáis usar la carta de Smith y en la carta de Smith pues tenéis que tener claro qué magnitudes estáis relacionando con los coeficientes de reflexión, si son impedancias, si son admitancias, ¿vale? Hablando con Enrique, bueno, no importa que lo diga porque es una apreciación profesional que yo comparto, él está convencido, igual que yo, que vuestros problemas surgen de una carencia de conocimientos de análisis de circuitos o, en muchos casos, una difuminación de esos conceptos, esos conocimientos que no es del todo culpa vuestra en el sentido de que hacéis circuitos en primero, tenéis segundo, hay un hueco de un año dedicado a otras cosas con lo intensa que es la carrera y luego abordáis otra vez en tercero, cuando estudiáis ingeniería electromagnética, una asignatura de la que no podéis aprender nada si no tenéis claros los conceptos circuitales que lleváis un año sin practicar. En fin, es justificable. Pero es que estamos ya en el segundo cuatrimestre de tercero, cuando en el primer cuatrimestre pues habéis enfrentado a ingeniería electromagnética y ya habéis detectado que necesitáis esos conocimientos, ¿no? Bueno, pues esto es un repaso de eso, ¿vale? Pero porque hace falta, no por gusto. Impedancia y admitancia, que son números complejos y que por tanto tienen parte real y parte imaginaria. Y, en fin, la parte imaginaria de un número complejo es un número real. Está ya en tercero de carrera. Y habéis dado asignaturas de cálculo, en fin, asignaturas fuertes de matemáticas, donde habéis manejado números complejos. La parte imaginaria de un número complejo es un número real. ¿Ok? Bien. Entonces, si expreso las imitancias en cartesianas, parte real y parte imaginaria. La parte imaginaria es un número real. La parte real es un número real y la parte imaginaria es un número real. ¿Ok? No es un número imaginario, es un número real. Vale, pues esta es la resistencia
y esta es la reactancia. En la admitancia, lo mismo. Si la expreso en cartesianas, pues tiene su parte real, que se llama conductancia, y su parte imaginaria, que se llama susceptancia. Y que, misma historia, tanto la conductancia como la susceptancia son números reales. ¿Ok? Y por supuesto, la conductancia no es la inversa de la resistencia, salvo que la imitancia sea real, pura, resistiva pura. Y la reactancia no es menos el inverso de la susceptancia, salvo que la imitancia sea reactiva pura, sea imaginaria pura, como ocurre con los inductores y los condensadores. En ese caso, sí, la reactancia es menos la inversa de la susceptancia porque son imitancias que no tienen parte real. La cosa es muy simple. Y además me consta que también Enrique os lo ha contado ya, porque he hablado con él. A tenor de lo que he estado viendo en las prácticas. ¿Ok? Bueno, no voy a borrar esto porque... Bueno, se queda ahí. Bien, resumen de la clase anterior. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues hasta ahora habíamos visto, habíamos estudiado la topología de un amplificador. Habíamos dejado ya fuera la parte de la red de polarización, la parte de la red de desacoplo entre el circuito de pequeña señal y la red de polarización, pues también la he visto trabajando en la práctica 1. Y el otro día lo que hicimos, lo más importante del último día, fue fijar la nomenclatura que se usa sobre el circuito de pequeña señal o el modelo de pequeña señal de un amplificador de una sola etapa. ¿Okay? Y entonces el circuito de pequeña señal era este. Había dos redes adaptadoras pasivas y sin pérdidas, una que conformaba la etapa de entrada del amplificador y otra que conformaba la etapa de salida. Las cargas que vamos a suponer que ve el transistor hacia el exterior, que ve el amplificador hacia el exterior de ambos puertos son cargas adaptadas, ¿ok? Y el transistor lo caracterizábamos, me da igual que sea un FET o un bipolar, mediante sus parámetros S. Y en ese sentido, ese coeficiente de reflexión hacia el generador a la entrada del amplificador es 0, ese coeficiente de reflexión hacia la carga a la salida del amplificador es 0, este coeficiente de reflexión es el coeficiente de reflexión a la entrada del amplificador y este coeficiente de reflexión es el coeficiente de reflexión a la salida del amplificador. ¿Vale? Porque el amplificador es todo esto. Desde aquí hasta aquí. Todo esto es el amplificador. ¿Ok? Que contiene una readaptadora, un transistor y otra readaptadora. ¿Ok? Vale. Entonces, resulta que coincide que el coeficiente de reflexión a la entrada del amplificador pues es también el coeficiente de reflexión a la entrada de la red adaptadora de entrada. Y el coeficiente de reflexión a la salida del amplificador pues es el coeficiente de reflexión a la salida de la red adaptadora de salida. Luego, teníamos el coeficiente de reflexión hacia el generador en el puerto de entrada del transistor y el coeficiente de reflexión hacia la carga en el puerto de salida del transistor, que resulta que son respectivamente
el coeficiente de reflexión hacia la salida de la red adaptadora de entrada y el coeficiente de reflexión a la entrada de la red adaptadora de salida. Y que además, teniendo en cuenta que las dos redes en el puerto exterior del amplificador están cargadas con cargas adaptadas, pues en este caso concreto esto coincide con el S22 de la red adaptadora de entrada. Y esto coincide con el S11 de la red adaptadora de salida. Perdón. Más cosas. Bueno, pues ahí tenemos el coeficiente de reflexión a la entrada del transistor. Y ahí tenemos el coeficiente de reflexión a la salida del transistor. El cálculo de esos dos coeficientes de reflexión ya lo habéis practicado también en la práctica 1. Lo habéis practicado en la práctica 1 porque conocéis los parámetros S del transistor y conocéis las cargas del transistor, tanto hacia el generador en su puerto de entrada como hacia la carga en su puerto de salida. Por lo tanto, el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor se calcula con la gorra porque es el S11 más el S12 por el S21 por el coeficiente de reflexión hacia la carga en el puerto 2 del transistor partido 1 más S22 por el coeficiente de reflexión hacia la carga en el puerto del transistor. Fijaros que a los parámetros S del transistor no les pongo ni más superíndice ni más indicador aclaratorio de nada. ¿Por qué? Porque no hay otros parámetros S. Yo no conozco los parámetros S del amplificador. Para conocerlos, pues tendría que calcular los parámetros S de la cascada de una readaptadora, el transistor y la otra readaptadora. Entonces, no conozco los parámetros S del transistor, del amplificador, perdón, del amplificador completo. Sus parámetros S del amplificador no los conozco. Ni los voy a conocer nunca. Puedo conocer algunos datos, pero tampoco me merece mucho la pena calcular los parámetros S del amplificador completo, salvo que luego lo vaya a meter en otro subsistema más complejo, ¿vale? Y entonces lo que haría ya es, cuando ya lo tengo diseñado, lo meto en una VR que lo simule y que me dé los parámetros S. Entonces, toda la técnica y toda la teoría de diseño se basa en las cosas que conozco. ¿Qué conozco? Conozco los parámetros S del transistor, conozco o puedo conocer, son las cosas que primero tengo que diseñar, las cargas del transistor. Entonces, con estos datos puedo calcular cosas, ¿vale? El coeficiente de reflexión a la entrada del transistor y el coeficiente de reflexión hacia la salida del transistor, que es el S22 más el S12 por el S21 por el coeficiente de reflexión hacia el generador a la entrada del transistor, 1 más S11 por el coeficiente de reflexión hacia el generador a la entrada del transistor. Entonces tengo todos los datos, porque fijaros, tengo los parámetros S del transistor, tengo la carga en ambos puertos del transistor y tengo, por tanto, también los coeficientes de reflexión hacia la entrada en ambos puertos del transistor. Tengo todos los datos para calcular todas las ganancias del transistor. ¿Ok? Y ya decíamos el otro día que como las redes adaptadoras son pasivas y sin pérdida, esas ganancias son las mismas que las ganancias del amplificador completo. Por lo tanto, puedo desarrollar con todos esos datos técnicas que me permitan poner esas ganancias en función de las cargas del transistor y decir, bueno, pues si quiero una determinada ganancia con estos parámetros S, aquí hacia el generador tengo que poner este coeficiente de reflexión y aquí hacia la carga tengo que poner este coeficiente de reflexión. Eso es lo que vamos a aprender, esa es la primera parte del diseño de pequeña señal del amplificador. Cuando ya se tienen estos coeficientes de reflexión, ¿vale? Ya lo que queda es lo mismo que había hecho en la práctica 1. Yo en la práctica 1 os he dado estos coeficientes de reflexión. Bueno, os he dado el del generador, y os he dado un criterio para que vosotros calculéis que es implementar aquí adaptación conjugada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que no habéis sido capaces de hacer en la práctica 1 respecto al diseño de un amplificador? Escoger vosotros las cargas. Todo lo demás
habéis sido perfectamente capaces, no genera mayor problema. Bueno, salvo que alguien pues, todavía tenga alguna dificultad que tenga que resolver, ¿vale? Muy bien. Ok, entonces el otro día dijimos que el proceso de diseño en amplificador consistía a partir de unas especificaciones, por supuesto que normalmente pues, suelen ser especificaciones de ganancia de transducción, figura de ruido y pérdida de retorno en los puertos. Pérdida de retorno en los puertos del amplificador. Pues entonces lo primero que hay que hacer es seleccionar un transistor que me permita hacer el diseño. Un transistor que garantice que voy a poder, digamos que tiene el punch suficiente para proporcionar, si hago bien el diseño, estas prestaciones. ¿Cómo sé cómo seleccionar el transistor? Pues ahora mismo de ninguna manera. Porque para yo saber cuáles son los criterios de seleccionar el transistor, primero tengo que saber diseñar el amplificador. Con lo cual, este punto 1 de momento aparcado. ¿Ok? ¿Sé diseñar la red de polarización y desacoplo? Claro, lo he hecho en la práctica 1. Bueno, lo he hecho en la práctica 1. La red de polarización lo he refrescado en la práctica 1. Lo he hecho en tecnología electrónica. El otro día estuve hablando con Margarita, que coincidimos en un tribunal de trabajo fin de grado, y me confirmó que, pues que sí, que eso, tanto para el bipolar como para los transistores efecto de campo, se cuenta en tecnología electrónica. La red de desacoplo, conceptos sencillos de circuitos, ¿vale? Y hemos practicado su resolución con parámetros S, los criterios de diseño y tal, quitando mi metedura de pata de eso que os he dicho, mayor que y no menor que la impedancia de referencia. Pero bueno, hemos practicado también con eso. Nos queda una cosa que sí practicaremos, que es, algunos ya lo habéis hecho porque me preguntaste y en la práctica se sugiere que lo hagáis, pero incidiré al respecto, es cómo implemento eso en un circuito, es decir, cómo escojo, cómo me voy a la tienda y selecciono un componente que haga de inductor o que haga de condensador, ¿vale? Claro, en alta frecuencia, pues como tengo efectos no deseados y los componentes no tienen el comportamiento de los elementos de circuito ideales, pues el fabricante, ¿qué te da? Pues te da un fichero de parámetros S que describen el funcionamiento del componente. Tú lo metes en el circuito y ya está, ¿ok? Esa parte nos falta y la veremos cuando veamos la práctica 2. Y a lo que vamos de momento es a calcular las cargas del transistor para que el amplificador tenga las prestaciones que quiero. Pero antes tengo que asegurarme de que al escoger estas cargas no voy a tener problemas de oscilación en el amplificador. ¿Ok? Que es la parte roja que aparece aquí, que es que en este paso se incluye el estudio de estabilidad del transistor, por lo menos a la frecuencia de trabajo. El estudio de estabilidad se realiza analíticamente a la frecuencia de trabajo, ya veréis por qué, porque implica cálculos con números complejos. Hombre, se puede hacer con MATLAB y se hace en banda ancha, pero gracias a las aplicaciones a la VR o a la DS, las aplicaciones de simulación de circuitos de alta frecuencia, pues no es necesario meter las ecuaciones en MATLAB. Simplemente le pides al programa de simulación que te dé el análisis de estabilidad y te lo da, ¿vale? Entonces nosotros vamos a aprender a hacerlo echando números y os pondré un par de ejercicios, os colgaré un par de ejercicios para que resolváis vosotros analíticamente y luego comparéis con lo que os da AVR, ejercicio igual de voluntario que el del mezclador con rechazo a imagen que os puse con los parámetros S y los acopladores direccionales. Y entonces, ya os decía el otro día que este estudio lo que me dice es, oye, estas cargas de aquí no las puedes usar. ¿Vale? Sobre la carta de Smith te dice, no, en esta zona no puedes escoger carga, porque si escoges carga en esta zona, esas cargas van a provocar que el dispositivo se comporte de forma inestable y que en vez de amplificar oscile. ¿Okay? Una vez que ya se han escogido estas cargas, pues el resto del diseño es diseñar la red adaptadora y luego meterlo todo en algún tipo de simulador y comprobar que funciona o
construir un prototipo. ¿Vale? Afortunadamente, pues ya desde hace tiempo no es necesario andar prototipando, sino que se pueden usar los simuladores. Vale. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar la estabilidad del dispositivo activo. Es decir, se trata de un dispositivo realimentado. La realimentación es el S12 y tiene ganancia, el S21. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que tiene posibilidad de oscilar. ¿Cómo se manifiesta circuitalmente la inestabilidad? Pues eso, que yo tengo un bipuerto que teóricamente no contiene generadores independientes. Yo a ese bipuerto le pongo dos cargas pasivas y ese bipuerto le entrega energía hacia el exterior a esas cargas. Si se está comportando como un generador independiente, está oscilando. ¿Ok? Todo eso está muy bien, pero yo quiero ser capaz de averiguar si pasa eso mirando impedancias de entrada en los puertos, es decir, mirando la impedancia de entrada hacia allá y la impedancia de entrada hacia allá. En este caso, teniendo en cuenta que el dispositivo activo es el transistor, ¿ok? Pues yo quiero mirar ahí la impedancia de entrada y ahí la impedancia de salida y mirar algo de esas impedancias que me diga si está oscilando o no. ¿Ok? Lo que pasa es que, bueno, ya he visto que lo que calculo con la gorra son los coeficientes de reflexión hacia la entrada y hacia la salida del transistor. Bueno, pues entonces no voy a mirar impedancia, voy a mirar estos coeficientes de reflexión y voy a ver si algo en esos coeficientes de reflexión es capaz de decirme que esta carga o esta carga ponen a oscilar el transistor. Con lo cual, lo primero que tengo que saber es qué miro dentro del coeficiente de reflexión. Entonces, os lo podría explicar directamente desde el punto de vista de coeficientes de reflexión, pero digamos que como habéis trabajado mucho más con imitancias que con coeficientes de reflexión, esto es más fácil de ver primero interpretando la oscilación desde el punto de vista de las impedancias y luego traduciéndolo a coeficientes de reflexión. ¿Ok? Entonces, el otro día, todo esto lo vimos también el otro día, pero os dije que hoy lo iba a contar de nuevo, porque es una cosa importante que tenéis que entender si queréis aclararos con el diseño de amplificadores. Entonces, yo tengo aquí, esto es, fijaros, ¿vale? Esto es un circuito al que accedo por dos puertos, sobre el que defino esta tensión y esa corriente, y que yo supongo que no tiene dentro generadores independientes. Entonces digo, vale, según la teoría de circuitos, si no tiene dentro generadores independientes, yo puedo modelar eso como un bipolo equivalente. ¿Ok? Pues ya está. Entonces yo le conecto un generador y calculo la potencia transmitida como un medio de la parte real de V por I complejo conjugado y me queda, cuando sustituyo y simplifico, pues en función de la impedancia, me queda eso de ahí. ¿Ok? Entonces me queda eso de ahí. Y uno mira y dice, vale, potencia transmitida, pues esto es un bipolo pasivo, potencia transmitida puede ser cero. ¿Cuándo? Si la resistencia es cero, es decir, si el bipolo es reactivo, si esta impedancia es reactiva pura, pues entonces la resistencia es cero y la potencia transmitida es cero. Vale. Y si no es reactiva pura, si tiene una parte, esto aquí dentro tiene una parte resistiva, ¿vale? Aunque luego tenga una parte reactiva, pues entonces la potencia transmitida no es cero, es mayor que cero. Y eso significa que ese bipolo está absorbiendo energía. ¿Ese bipolo puede entregar energía al exterior?
Digo, hombre, si cuando tú has afirmado que no tienes generadores independientes dentro, llevabas razón, entonces no puede entregar energía al exterior. Si entrega energía al exterior es porque te has equivocado y dentro sí tiene generadores independientes. Y entonces tendrías que haberlo modelado como su equivalente de Thevenin o de Norton, como un generador, ¿vale? Y bueno, ¿y cómo veo si me he equivocado? Digo, hombre, pues porque entrega energía al exterior, ¿vale? Yo le pongo aquí una carga pasiva, defino, pongo aquí otra carga pasiva, ZL, defino la tensión y la corriente y resulta que la energía no va hacia la izquierda, sino que se transmite hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta potencia de aquí, esta potencia transmitida tiene que ser negativa. ¿Cuál es la única posibilidad de que esta potencia transmitida sea negativa? Pues el 1/2 es 1/2. El módulo de lo que sea al cuadrado es positivo. Pues lo único que me queda es la R. Es decir, la R tiene que ser negativa. ¿Ok? Entonces, la manifestación de esto es que yo voy a mirar aquí esta impedancia y esta impedancia, que será resistencia más J reactancia, esta resistencia será negativa, menos 10 ohmios. Dice, pero si eso no existe. Hombre, no existe desde el punto de vista de la interpretación del resistor como elemento de disipación de energía, que para nosotros son siempre pérdidas por efecto Joule, ¿ok? Aunque luego pueden modelar otros fenómenos, pero nosotros los modelamos como una R, que es siempre transformación de energía eléctrica en calor. Entonces, ¿qué significa que esa R sea negativa? Pues que ese elemento no está disipando energía, al revés, la está generando. Es decir, de alguna manera ahí dentro sí que hay generadores independientes. Y yo, en vez de plantear el modelo como un modelo de Thevenin y un modelo de Norton, la he pifiado y he planteado su bipolo equivalente. ¿Y qué va a salir? Pues va a salir una R negativa. ¿Vale? Si además lo tenéis muy fácil. Para entenderlo bien, lo tenéis muy fácil. Podéis hacer vosotros mismos un ejemplillo. Cogéis un generador, cogéis una R. ¿Vale? Le ponéis los números que os dé la gana. Tensión, RG, RL, los números que os dé la gana. Y luego decís, vale, ya he calculado aquí la tensión y la corriente. Ahora, quitad ese generador e intentad modelarlo como una R. ¿Qué valor tiene que tomar esta R para que esta tensión y esta corriente no cambie? Pues nada más que ver el sentido de la corriente en relación a la polaridad de referencia a la tensión, ya sabéis que para que se cumpla la ley de Ohm, la R tiene que ser negativa. ¿Vale? ¿Ok? Venga, preguntas al respecto, porque ya vamos a pasar a los coeficientes de reflexión y si no habéis entendido esto con la resistencia y las impedancias, pues con los coeficientes de reflexión la única evidencia que hay es la matemática. No, hay más, pero prefiero que lo intentáis entender así. ¿Alguna pregunta? Vale. Muy bien. Bueno, pues entonces si ahora tengo una impedancia de resistencia negativa y calculo el coeficiente de reflexión, fijaros que al poner la impedancia en cartesianas, ¿ok? Lo que tengo aquí es la impedancia, que es resistencia más J reactancia, es resistencia a la que se le resta la impedancia de referencia. La impedancia de referencia siempre es real, porque si no, si la impedancia de referencia es compleja, pasa como con las líneas con pérdidas que tienen impedancia característica compleja. Pasa que la onda incidente y la onda reflejada no son ortogonales y no se puede definir la potencia transmitida como potencia incidente menos potencia reflejada. Entonces, por ahí hay un artículo de Kurokawa, que es donde se definen las ondas de potencia y los parámetros S, un artículo del 40 y tanto, por ahí lo tengo en PDF, donde se hace todo el estudio de qué pasa si la impedancia característica, la impedancia de referencia es compleja, ¿ok? Pero nosotros como la podemos escoger arbitrariamente, real. Entonces, si la impedancia es real,
cuando la resistencia es positiva, el numerador tiene una parte real cuyo módulo es siempre menor que el del denominador. Perdón, sí, es siempre menor que el del denominador, ¿vale? Porque tengo número positivo menos número positivo, eso siempre es menor que la suma. Pero, si la resistencia es negativa, el módulo de la parte real del numerador es mayor que el módulo de la parte real del denominador. Y eso al final, ¿en qué redunda? Pues eso redunda en que si la resistencia es negativa, el módulo del coeficiente de reflexión puede ser mayor que 1. Y eso quiere decir que la carga está entregando energía, ¿vale? Es lógico. Es lo mismo, si yo modelo un circuito que tiene generadores independientes como un generador, pues la ecuación del generador es que la onda incidente en la carga es la onda del generador más la onda reflejada en la carga por el coeficiente de reflexión hacia el generador. ¿Ok? Pero si lo modelo como una carga, ¿vale? Pues es que la onda incidente en la carga tiene que ser igual a la onda reflejada en la carga por el coeficiente de reflexión hacia el generador. Y la onda incidente en la carga, si la potencia se está transmitiendo hacia la carga, tiene que tener un módulo mayor que la onda reflejada. Para que luego módulo de A al cuadrado menos módulo de B al cuadrado sea positivo. ¿Ok? Por lo tanto, este coeficiente de reflexión hacia el generador tiene que tener un módulo mayor que 1. ¿Vale? Esta forma de verlo con la onda de potencia y los parámetros S es tan válida como esta forma de verlo con las impedancias y luego pasar a coeficiente de reflexión. Lo que pasa es que intuyo que si esto lo planteo así directamente, pues no lo entendéis. No tenéis tanta probabilidad de entenderlo como si se plantea desde el punto de vista de las impedancias, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos qué mirar, ¿vale? Decíamos que queríamos saber qué mirar en estos coeficientes de reflexión hacia la entrada y hacia la salida del transistor para saber si la carga que he puesto respectivamente a la salida y a la entrada ponen el transistor a oscilar. Pues ¿qué voy a mirar? Los módulos de los coeficientes de reflexión. Es decir, fijaros, si yo pongo aquí una carga, coeficiente de reflexión en la carga, eso a través de los parámetros S del transistor produce un coeficiente de reflexión a la entrada del transistor. ¿Ok? Y si pongo aquí un coeficiente de reflexión hacia el generador, en el puerto 1, eso produce un coeficiente de reflexión hacia la salida en el puerto 2 del transistor. Por lo tanto, la pregunta es, ¿existe algún coeficiente de reflexión que yo ponga aquí en la carga? Es decir, ¿existe alguna carga? De manera que este coeficiente de reflexión a la entrada, que es S11 más S12 por S21 por gamma L partido 1 menos S22 por gamma L, de manera que este tenga un módulo mayor que 1, es decir, ¿existe alguna carga que puesta aquí haga que el transistor oscile? ¿Vale? Cuando ya haya respondido a esa pregunta, todavía me queda otra, y es, ¿vale? Ahora desde el otro lado. ¿Existe alguna carga que yo puesta aquí haga que este coeficiente de reflexión hacia la salida tenga módulo mayor que 1? Es decir, el coeficiente de reflexión hacia la salida es S22 más S12, S21 gamma G partido 1 menos S11 por el coeficiente de reflexión hacia el generador en el puerto 1 del bipuerto. Con lo cual, ¿existe algún coeficiente de reflexión puesto en el puerto 1 del bipuerto ¿vale? Puesto aquí este gamma G?
que haga que este coeficiente de reflexión hacia la salida del bipuerto tenga módulo mayor que 1, es decir, que haga que el bipuerto, el transistor, se comporte como un generador entregando energía hacia el exterior por el puerto 2. Claro, esto es una carga pasiva. Esto es otra carga pasiva. Si de repente el transistor entrega energía hacia el exterior por los puertos es porque se está generando aquí dentro. Entonces esto se ha convertido en un oscilador. ¿Ok? Pues esa es la pregunta que tenemos que contestar. Entonces, ¿cuáles son los candidatos a poner este coeficiente de reflexión en la carga o ese coeficiente de reflexión hacia el generador? Pues los candidatos es toda la carta de Smith. ¿Vale? Vamos a ver. Estos son los coeficientes de reflexión en la carga. ¿Hay alguno que dé problemas? ¿Ok? Porque todas estas de aquí son todo esto de aquí, el círculo unidad del plano complejo de los coeficientes de reflexión son todas las cargas pasivas que yo le puedo colgar en un puerto o un bipuerto. Entonces, ¿hay alguno de estos que dé problema? ¿Hay alguna zona de aquí que esté prohibida? Esta zona está prohibida. Ahí no. Por lo demás, puedes coger los que quieras. ¿Vale? Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Ok? Preguntas al respecto de esto. Bueno, pues entonces, para responder esta pregunta, fijaros que la relación entre qué coeficiente de reflexión pongo en un puerto y qué coeficiente de reflexión me aparece hacia la entrada en el otro, la dan estas dos ecuaciones, la del coeficiente de reflexión hacia la entrada y la del coeficiente de reflexión hacia la salida. Ok, pues entonces voy a estudiar estas ecuaciones, son transformaciones. Ok, entonces yo tengo aquí el plano, este plano es el que he pintado antes. Este plano de aquí, todo esto, es la carta de Smith donde voy a escoger coeficiente de reflexión en la carga. ¿Vale? Entonces, pues yo tengo aquí el bipuerto y digo, vale, pues esta es la carta A y esta es la carta B. Dos cartas de Smith distintas. En la carta A voy a pintar los coeficientes de reflexión hacia la carga que voy a poner en el puerto 2 del bipuerto, gamma L. ¿Ok? Que luego cuando esté en el contexto del diseño de amplificadores, eso será gamma L prima, porque estamos hablando del puerto de salida del transistor. ¿Ok? Pero todo esto de la estabilidad se está contando en un contexto genérico de un bipuerto. Por lo tanto, parámetros S, coeficiente de reflexión hacia el generador, coeficiente de reflexión hacia la carga. ¿Ok? Es decir, que luego, cuando esto lo apliquemos al diseño de amplificadores, pues este será el coeficiente de reflexión a la entrada del transistor y este será gamma prima, gamma L prima. ¿Ok? Diréis, joder, nos acaba de cambiar la nomenclatura a medio camino. Lleváis razón. Lleváis razón. Pero es que esta nomenclatura es la que os vais a encontrar en todos los textos. ¿Ok? Porque todos los textos suponen que el que está leyendo sabe lo que está leyendo y tiene la pericia suficiente para interpretar lo que está leyendo. Entonces, toda esta aclaración de coeficiente de reflexión, cada uno con un nombre, definiendo la nomenclatura con tanto cuidado, eso es mío, personal. Y entonces, este estudio lo voy a poner tal y como lo vais a encontrar en la bibliografía, para que no os choque. Y yo intento haceros la traducción de una nomenclatura a otra, ¿vale? Se estudia la estabilidad en el contexto de un bipuerto con dos cargas, por lo tanto, parámetros S, coeficiente de reflexión hacia el generador, gamma G, coeficiente de reflexión hacia la carga, gamma L. Cuando eso se aplique en un contexto en el que hay más bipuertos, pues tienes que ver esos parámetros S de quién son y esos coeficientes de reflexión dónde se definen. ¿Ok? Entonces, los parámetros S pues, son los del transistor y los coeficientes de reflexión son los que se definen en los puertos del transistor. ¿Vale? Ok. Muy bien.
Vale. Entonces, la carta de Smith A es la carta de donde yo voy a escoger los coeficientes de reflexión en la carga. Y en la carta de Smith B voy a pintar para este coeficiente de reflexión en la carga qué coeficiente de reflexión me sale ahí a la entrada, teniendo en cuenta que conozco los parámetros S del bipuerto. Entonces, esta carta B es la carta de los coeficientes de reflexión que obtengo a la entrada. ¿Ok? Y esta es la transformación que me permite, dado un número complejo de esta carta, ver a dónde cae en esta otra carta. La transformación del plano de los coeficientes de reflexión en la carga al plano de los coeficientes de reflexión a la entrada del bipuerto. ¿Vale? Entonces, si yo cojo un gamma L aquí, ese gamma L, pues ese gamma L tiene módulo 0,5, más o menos, 0,5 y fase menos, venga, menos 45 grados. Que luego para hacer las cuentas, aquí no podéis meter la fase en grados, ¿ok? Tenéis que meterla en radianes. Si no, E elevado a J a la fase, no sale coseno más J seno, ¿vale? Lo que pasa es que os lo pongo aquí en grado porque en la carta de Smith lo leéis en grado, pero ya se entiende que eso luego, para hacer las cuentas, hay que pasarlo a radianes. Muy bien, pues ese coeficiente de reflexión se mapea, tú haces las cuentas y te sale que el coeficiente de reflexión a la entrada es 0,3 con una fase de, pues yo qué sé, 135 grados. Que no te va a salir eso, te va a salir 3 pi cuarto. Luego tú lo pasas a grado para pintarlo en la carta, ¿vale? Pues nada, 0,3 es un módulo de 1/3 y 135 grados, pues eso sale más o menos aquí. Pues nada, me ha salido este coeficiente de reflexión a la entrada y he hecho la transformación de ahí a ahí. ¿Cómo? Con esta ecuación. Una ecuación que ya es conocida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fijaros, hay un número que siempre sé del tirón cuánto sale, sin tenerlo ni que pensar. ¿Por qué? Porque yo sé que el coeficiente de reflexión a la entrada del bipuerto, cuando la salida está adaptada, es S11. Entonces yo sé que ese punto de ahí, el centro de la carta, en la carta de Smith de los coeficientes de reflexión en la carga, se transforma, es decir, si yo pongo aquí gamma L igual a 0, eso se transforma en que aquí gamma in vale S11. Ese siempre lo sé, porque es la definición del S11. Es coeficiente de reflexión a la entrada del bipuerto, sí, es coeficiente de reflexión hacia la entrada del puerto 1, cuando tengo adaptado todos los demás puertos. En el caso de un bipuerto, cuando tengo adaptado el puerto 2. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero saber? Fijaros. Porque además la solución matemática de esto la voy a dar hecha. Normalmente esto se hace, pero no. Y no la tenéis que saber. Si ya veréis, porque salen unas ecuaciones un poco... Sí, salen unas ecuaciones considerables porque aritmética de números complejos. Y entonces, si esto saliese... Bueno, creo que tenéis el formulario, en el campo virtual tenéis el formulario que vais a poder tener en todos los exámenes. Por lo tanto, ese formulario contiene estas ecuaciones que nos van a salir ahora. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esto porque ya está aquí pintado, esta flecha en rojo. ¿Ok? Bien, entonces, yo quiero saber si existe algún coeficiente de reflexión de aquí que cuando hago el cálculo, de repente, tiene un módulo mayor que 1. Es decir, este va y se mapea ahí fuera.
¿Por qué? Porque entonces este de aquí sería un coeficiente de reflexión que no puedo coger. Sí, sería un gamma L malo. Es decir, sería un coeficiente de reflexión en la carga que provoca inestabilidad. Que luego fijaros, esto también es cuestionable. Eso es cuestionable. Porque claro, ¿qué significa malo? Pues malo es que estoy diseñando amplificadores y el amplificador se pone a oscilar. Y si estoy diseñando un oscilador, bueno, si estoy diseñando un oscilador no es malo. Es el que necesito precisamente para que el transistor se ponga a oscilar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esto de malo, como ahora estamos empezando con esto, lo ponéis entre comillas, ¿vale? Es un coeficiente de reflexión en la carga que provoca inestabilidad. Cuando esté diseñando osciladores, será el bueno. Y todos los que no provoquen inestabilidad serán los malos, evidentemente. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿yo qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que coger todo uno por uno, todos los puntos de la carta, ¿vale? E ir viendo aquí dónde caen. Y todos aquellos que caigan fuera, pues será que no. Y todos aquellos que caigan dentro, pues será que sí. ¿Ok? Pero eso no se hace así. Yo creo que lo mejor es hacer otra cosa. Vamos a ver. Vamos a analizar el problema al revés. Porque si no, así cogiendo todos los coeficientes de reflexión, todos los puntos del plano de gamma L uno por uno, no termino nunca. No, yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a ver de dónde vienen los puntos del plano del coeficiente de reflexión a la entrada. Es decir, voy a hacer la transformación al revés. Voy a despejar de aquí gamma L, de esta ecuación. Que ahí es donde sale el chorizo, claro, porque despejar gamma L de esa ecuación pues tampoco es trivial. Entonces, de todas maneras, aquí es donde viene algo que no os voy a demostrar, simplemente os lo voy a afirmar y lo tenéis que creer porque la demostración es un poco larga. Vale, sale de despejar esa ecuación que os he dicho, ¿no? Y es lo siguiente. Esta transformación transforma círculos de este plano complejo. Es decir, si yo cojo todos estos puntos de un círculo, todos estos gamma L, todos estos puntos de aquí son coeficiente de reflexión en la carga. Y yo transformo todo ese círculo aquí se produce otro círculo. Que en este caso no lo voy a pintar así. Lo voy a pintar así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el plano de los coeficientes de reflexión a la entrada, igual que el plano de los coeficientes de reflexión en la carga, no es solamente el círculo unidad. ¿Vale? Es el plano complejo, entero. Todos los números complejos desde módulo 0, este de aquí, hasta módulo infinito. ¿Vale? Lo que pasa es que como normalmente estamos trabajando con cargas pasivas, pues pintamos solo el círculo unidad, porque si las cargas son pasivas, el módulo de coeficiente de reflexión como mucho va a valer 1, ¿y para qué voy a pintar más? ¿Va a ver peor lo que hay dentro del círculo unidad? Pues no, pinto solo el círculo unidad. Ok, entonces, esta transformación, como yo digo, transforma círculos en círculos. Eso es una propiedad que tiene esa transformación. ¿Vale? Por lo tanto, un círculo en este plano proviene de otro círculo en ese plano. ¿Ok? Digo, pues entonces lo tengo fácil. ¿Por qué? Pues porque mira. Bueno, antes otra cuestión. Un círculo en este plano se transforma en un círculo en este plano. ¿Vale? No veo qué círculo. Hay un círculo en ese plano. Luego, hay otra propiedad más que tiene esta transformación. Transforma los círculos en círculos. Pero es que además, todos los puntos a un lado del círculo los transforma
en el mismo lado del círculo destino. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si un punto de dentro del círculo lo transforma fuera, todos los puntos de dentro del círculo se transforman fuera. Y todos los puntos de fuera del círculo todos, desde radio cero hasta infinito, ¿vale? Se transforman dentro. ¿Ok? Pero no hay combinación. Es decir, si un punto de dentro se transforma dentro, todos los puntos de dentro se transforman dentro. Y si un punto de fuera se transforma dentro, todos los puntos de fuera se transforman dentro. ¿Ok? ¿Vale? A ver, esto lo habéis entendido, esto es importante. ¿Queréis que lo repita? Sí, por favor. Sí. Vamos a ver. Ya. Vamos a ver. Los círculos, lo voy a repetir, pero lo voy a repetir de otra forma, ¿vale? Y cada vez que me preguntéis algo voy a intentar hacerlo de otra manera. Por si eso dispara vuestra comprensión. Pero si queréis que lo explique exactamente igual que antes, lo explico exactamente igual que antes, ¿vale? Me lo volvéis a preguntar. Fijaros, los círculos tienen dos zonas, dentro y fuera. No me puedo resistir. Barrio Sésamo. Tienen dos zonas, dentro y fuera. Bueno, pues todos los puntos de una zona van juntos, nunca se separan. De manera que si todos los puntos que están fuera se mapean dentro, todos los puntos que están aquí fuera, cuando digo fuera seguiría pintando, porque el plano es infinito. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros estamos pintando solo el círculo unidad, pero vaya, todos los puntos de aquí fuera, que además en el caso del coeficiente de reflexión en la carga, como yo quiero coger cargas pasivas, pues solo me interesa el círculo unidad. Todos estos puntos de aquí. Si hay uno que se mapee dentro, todos se mapean dentro. Si hay uno que se mapee fuera, todos se mapean fuera. Y en este caso se mapean todos fuera. ¿Por qué se mapean todos fuera? Porque antes he dicho que el centro de la carta se mapeaba aquí. ¿Vale? Luego todos fuera. La parte de dentro del círculo, pues también se mantiene unida. ¿Vale? Y entonces la parte de dentro se mapea dentro. Pero los puntos amarillos no se mezclan con los marrones. ¿Ok? ¿Lo veis, Elena? Sí. Vale, pues ahora una pregunta. ¿Cómo miro si yo tengo un círculo? Voy a borrar todo. Bueno, todo no. Venga, sí, voy a borrar todo. ¿Esto por qué no se borra? No. Borro todo esto. ¿Qué cosa? Pregunta. Yo tengo aquí este círculo. El círculo negro. Y yo sé que ese círculo se transforma cuando aplico la ecuación, cuando aplico esta ecuación, se transforma en este otro círculo, el círculo rojo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé si los puntos de dentro del círculo negro se mapean dentro o fuera del círculo rojo? ¿Cogiendo un punto aleatorio? Cogiendo un punto aleatorio. Sí, vamos a cambiarlo. Los ingenieros intentamos no hacer nada aleatorio, ¿vale? Porque si construyo un avión aleatoriamente y lo suelto a volar, lo mismo se hostia y tenemos alguna víctima. Intentamos hacer cosas, podemos
hacerlas escogiendo libremente, pero intentamos que la elección no sea aleatoria. ¿Ok? Entonces, vale, llevas razón. Puedes escoger el punto que quieras para mirar. Escoge un punto del que sepas algo. ¿Cuál escogerías? Como tenemos... ¿No? ¿Cómo? El del centro. El del centro. El del centro... De la El del carta. centro a esta altura no se sabe si es casado o es... El Z0, ¿no? Eso es, la carga adaptada. ¿Por qué? Porque sé que la carga adaptada se transforma en el S11 y entonces yo digo, ¿dónde está la carga adaptada? Pues la carga adaptada está dentro. ¿Dónde se transforma la carga adaptada? Fuera. Pues entonces todos los puntos de dentro se transforman fuera. Y todos los puntos de fuera se transforman dentro. ¿Vale? A ver. Eso es. Tenía un compañero que todos estos que estáis escuchando los mensajes, una vez, ya os lo dije el otro día, una vez que estoy conectado me salta todo. ¿Vale? Entonces estoy escribiendo con la tablet, pues lo que salta, tenéis compañeros que probablemente tengan dificultad con el micro o algo, ¿no? Y han sugerido esa misma solución a través del chat de la clase. Y efectivamente es correcto, ¿vale? Pero el único punto del que uno sabe algo a estas alturas es la carga adaptada, que sabe que se transforma en el S11. Por lo tanto, lo que se mira es la carga adaptada. ¿Ok? Fijaros, pues ya sabemos un montón sobre el estudio de estabilidad. Es decir, si habéis entendido esto, lo único que queda ya es sacar las ecuaciones, que no vamos a sacar ninguno de nosotros, yo no me las sé. Eso está en los libros, cómo se saca. Yo os voy a explicar cómo se hace y os voy a explicar el significado de lo que sale, porque lo que sí tenemos que hacer es ser capaces de meterle números, pero para eso tienes que saber qué número le tienes que meter, e interpretar lo que sale. ¿Ok? Entonces, pues nada, parece ser que lo que necesito es ser capaz de hacer las cosas al revés. Coger un círculo de aquí y ver de dónde viene. ¿Por qué? Hombre, porque si yo soy capaz de hacer eso, pues entonces lo que voy a hacer es coger este círculo de aquí y ver de dónde viene. ¿Eso por qué? Pues porque si en la transformación directa, si en esta transformación directa caigo dentro de este círculo, este coeficiente de reflexión en la carga no provoca inestabilidad. Entonces, en vez de mirar uno por uno todos estos puntos a ver dónde caen, lo que voy a hacer es hacerlo al revés. Voy a ver de dónde viene toda la carta de Smith. Y en el sitio de donde venga toda la carta de Smith, sé que para diseñar amplificadores puedo escoger las cargas tranquilamente. ¿Ok? Entonces, como las transformaciones son círculos, cuando yo estudie de dónde viene toda la carta de Smith de los coeficientes de reflexión hacia la entrada, me va a salir otro círculo, que es lo que hay representado en esta transparencia. ¿Vale? Entonces, yo cojo todo este círculo, despejo de esta ecuación el gamma L, el coeficiente de reflexión hacia la carga, y me sale este círculo. ¿Ok? Una vez que me ha salido ese círculo en el plano de los coeficientes de reflexión hacia la carga, tengo que decidir si la parte de dentro se mapea dentro o la parte de dentro se mapea fuera. ¿Ok? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque las cargas de este plano que yo puedo escoger son las que se mapeen dentro. ¿Ok? Entonces yo miro aquí y digamos ese círculo. La carga adaptada, ¿dónde cae? Aquí es el S11. Que además, por regla general, en los transistores, el módulo de S11 siempre es menor que 1. ¿Vale? Por lo tanto, el centro de la carta siempre va a pertenecer
a lo que ahora vamos a llamar la zona estable. Entonces, el centro de la carta cae dentro de la carta de Smith de los coeficientes de reflexión a la entrada. Pues entonces, toda la parte de dentro de este círculo cae dentro de la carta de Smith de los coeficientes de reflexión a la entrada del bipuerto. Y por lo tanto, este círculo, toda la parte dentro de este círculo es de donde puedo escoger los coeficientes de reflexión en la carga de forma segura, sabiendo que no van a poner el dispositivo a oscilar. ¿Ok? Entonces, esta transformación del círculo exterior de la carta de Smith de los coeficientes de reflexión a la entrada en este círculo rojo produce lo que se denomina círculo de estabilidad. En este caso a la salida. ¿Por qué a la salida? Porque está definiendo qué cargas puedo poner tranquilamente a la salida. Entonces, ¿qué es el círculo de estabilidad a la salida? Pues el círculo de estabilidad a la salida es donde caen todos los coeficientes de reflexión en la carga, todos estos coeficientes de reflexión de aquí, cuando los pongo en la carga, producen un coeficiente de reflexión a la entrada cuyo módulo vale 1. ¿Ok? A ver, aquí hay otro problema. Lo que yo he definido no es un círculo, es una circunferencia. ¿Ok? Pero en todos los textos de microondas, los originales están en inglés, vais a encontrar la palabra circle, que es círculo. Y en los textos que veáis traducido al castellano vais a encontrar la palabra círculo. Pero no es un círculo, es una circunferencia. ¿Vale? Entonces, en la circunferencia, que se denomina círculo de estabilidad, en este caso a la salida, es donde caen los coeficientes de reflexión que puedo poner en la carga y que sé que caen en el exterior de la carta de Smith, o sea, caen justo sobre el borde de la carta de Smith cuando hago esta cuenta. Es decir, los coeficientes de reflexión que producen módulo de coeficiente de reflexión a la entrada igual a 1. Entonces, los que producen módulo menor que 1, ¿dónde están? Digo, bueno, pueden estar dentro o pueden estar fuera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver dónde está la carga adaptada. Y la zona donde esté la carga adaptada será la zona estable, es decir, la que caiga dentro de la carta de Smith en el plano de coeficiente de reflexión a la entrada del bipuerto. Aquí, por ejemplo, tenéis, esto es lo mismo, solo que es un caso en el que la carga adaptada está fuera del círculo de estabilidad. ¿Ok? Por lo tanto, la zona estable es toda la parte de fuera del círculo de estabilidad, porque toda esta parte de aquí se mapea dentro de la carta de Smith. ¿Por qué? Porque tengo un punto que lo conozco y que sé que se mapea dentro. ¿Vale? Por tanto, tengo un punto de fuera que se mapea dentro, pues todos los puntos de fuera se mapean dentro. Y la zona estable, en este caso, es la zona de fuera del círculo de estabilidad. ¿Vale? Es decir, el círculo de estabilidad, que no es círculo, que es circunferencia. La zona estable, la de dentro o la de fuera. Depende. Donde esté la carga adaptada. ¿Por qué? Pues porque normalmente en todos los dispositivos el módulo de S11 es menor que 1. Si tengo un dispositivo en el que el módulo de S11 es mayor que 1, pues entonces donde esté la carga adaptada es la zona inestable. ¿Por qué? Porque la carga adaptada se mapea fuera de la carta de Smith en el plano de coeficiente de reflexión a la entrada del bipuerto. ¿Habéis entendido esto? Sí. ¿Sí? Si nadie tiene preguntas al respecto, yo sigo. ¿Vale? Si tenéis preguntas al respecto, discutimos, aclaramos, pintamos lo que haga falta. ¿Sigo a la una? ¿Sigo a las dos? Venga. Razonar sobre el círculo de estabilidad a la entrada
es la misma historia, solo que mirando al otro puerto. Es decir, en este caso, pues yo lo que tengo es el bipuerto y quiero saber, venga, qué cargas pongo en el puerto 1, donde suele estar el generador, y por tanto le voy a llamar coeficiente de reflexión hacia el generador para distinguirlo del otro. Del otro me refiero del problema anterior, donde teníamos el coeficiente de reflexión en la carga, ¿vale? Entonces, ahí va. Entonces, ¿qué coeficiente de reflexión puedo poner en la carga del puerto 1 sin que se me revele el transistor y se ponga a oscilar? Entonces, sin que el coeficiente de reflexión hacia la salida tenga módulo mayor que 1. Y el razonamiento es exactamente el mismo, ¿vale? Solo que en este caso, pues la transformación es que en la carta A, que es el origen, donde voy a escoger las cargas que voy a poner, son los coeficientes de reflexión hacia el generador. Este es el plano complejo de los coeficientes de reflexión hacia el generador. Como voy a poner cargas pasivas, aquí no me interesa mirar más allá del círculo unidad. Y el plano destino de la transformación, el plano resultado de la transformación es el coeficiente de reflexión hacia la salida del bipuerto, es decir, el coeficiente de reflexión hacia la entrada del puerto 2. ¿Ok? Y el razonamiento es completamente idéntico. Al final lo que termino es diciendo, venga, ¿de dónde viene el exterior de la carta de Smith de los coeficientes de reflexión hacia la salida? Pues viene de una serie de coeficientes de reflexión que yo pongo en el generador, que son estos. Digo, ok, pues entonces, toda la parte de dentro se puede transformar dentro o se puede transformar fuera. A ver, aquí tengo un punto que sé dónde se transforma. ¿Dónde va ese punto? Dentro. Pues ya está. Toda la parte de dentro se transforma dentro y por tanto toda la parte de dentro es la zona estable. En este caso, como estoy mirando qué cargas pongo a la entrada, se llama círculo de estabilidad a la entrada. ¿Ok? Y misma historia. Si resulta que el exterior de la carta proviene de un círculo y miro y la carga que conozco, que es la carga adaptada, está fuera de ese círculo, teniendo en cuenta que la carga adaptada siempre se mapea dentro del círculo unidad de los coeficientes de reflexión a la salida del bipuerto, pues entonces toda la parte de fuera se mapea dentro y por tanto toda la parte de fuera es la zona estable. ¿Ok? ¿Vale? Aquí aparecen las definiciones con alguna aclaración que la tenéis ahí por escrito, ¿sí? Simplemente para que la tengáis, pero que ya os he hecho yo de palabra. Entonces no voy a leer. ¿Okay? ¿Vale? Y esta transparencia pues indica otra vez lo mismo, ¿vale? La zona estable, cómo se mira, que ya lo hemos estado explicando. ¿Ok? Entonces, uno no pinta este círculo. Uno pinta el círculo, digamos, de resultado de la transformación. Uno coge el círculo donde quiere escoger las cargas, despeja. En este caso, como tenemos el círculo de estabilidad a la entrada, pues entonces lo que tengo es que el coeficiente de reflexión hacia la salida es el S22 más S21 por S12 por el coeficiente de reflexión hacia el generador partido por 1 menos S11 por el coeficiente de reflexión hacia el generador. De aquí despejo una ecuación que dice que el coeficiente de reflexión hacia el generador es una función de los parámetros S y del coeficiente de reflexión hacia la salida, ¿ok? Y esta función, digo, venga, módulo de coeficiente de reflexión hacia la salida igual a 1. ¿Dónde cae? Y me permite pintar este círculo. Fijaros que no he pintado en ningún momento el plano de los coeficientes de reflexión hacia la salida, ¿vale? Digo, vale, pues ese círculo, el círculo de estabilidad. ¿Dónde? A la entrada, a la salida. Digo, hombre, estoy mirando qué cargas puedo poner a la entrada. Por lo tanto, esto es el círculo de estabilidad a la entrada. Digo, vale, y ahora, ¿qué cargas puedo poner? ¿Dónde está la carga adaptada? Fuera del círculo. Vale. ¿Cómo es el módulo de S11? Pues el módulo de S11 es menor que 1. Digo, vale, entonces la carga adaptada que está fuera se transforma en un coeficiente de reflexión hacia la salida de módulo
menor que 1. Por tanto, todos los puntos de fuera se transforman en un coeficiente de reflexión hacia la salida de módulo menor que 1 y, por tanto, todos los puntos de fuera son la zona estable. ¿Que la carga adaptada está dentro? Pues la misma historia. Módulo de S11 menor que 1, pues entonces toda zona de dentro es la zona estable. Este es el caso habitual que nos vamos a encontrar en el diseño de amplificadores, ¿vale? De hecho, incluso en el caso del diseño de osciladores también. Encontrar un dispositivo cuyo S11 tenga un módulo mayor que 1, yo no voy a decir que es imposible, pero se me antoja muy complicado. Sobre todo caracterizarlo. ¿Por qué? Porque a ver cómo lo mido. ¿Vale? Yo tengo que coger el bipuerto, cargarlo con una carga adaptada, excitarlo con una potencia incidente, ver la potencia reflejada, medirla, y eso me da el S11. Bueno, eso me da el S11 en módulo, ¿vale? Luego la fase me la da la comparativa de la fase de las dos ondas de potencia, ¿vale? Pero claro, si este dispositivo está oscilando, nada más que le pongo aquí una carga adaptada, tú me contarás cómo mido yo esto. ¿Ok? Vamos. Sí. Por lo tanto, los dispositivos activos normalmente tienen el módulo de S11 menor que 1, incluso los que se utilizan para hacer osciladores. Bueno, pues ya lo único que queda son las ecuaciones. ¿Ok? Y las ecuaciones, pues, es eso. ¿Existe algún coeficiente de reflexión hacia el generador que me dé un módulo de coeficiente de reflexión a la salida mayor que 1? Digo, bueno, pues para empezar voy a empezar mirando los que son igual a 1. Y ahí tengo el círculo de estabilidad a la entrada. Estoy mirando coeficiente de reflexión hacia el generador. Cojo esta ecuación, la igualo a 1 y despejo. ¿Y qué es lo que me sale? Me sale una ecuación de un círculo. ¿Ok? ¿Cómo es la ecuación de un círculo? Pues la ecuación de un círculo en un plano complejo es los números complejos, ¿okay? En este caso, los coeficientes de reflexión, menos el centro, que es también un número complejo, igual al radio. Y eso, en un plano complejo, me define centro. Pues el centro es un número complejo que define el centro de un círculo. Y ahora, todos estos números complejos del círculo, todos esos gamma G, ese otro gamma G, ese otro gamma G, cumplen esta ecuación, cumplen que la distancia entre el número complejo y el centro vale el radio. RG. ¿Ok? Lo que pasa es que normalmente, pues esto, que es la ecuación de un círculo, el centro, número complejo, el radio, número real, no lo vamos a pintar sobre un eje cartesiano cualquiera, lo vamos a pintar sobre una carta de Smith. El centro, un número complejo en módulo y fase. ¿Ok? 1,2 con una fase de 45 grados. Pues ya sé que el radio de la carta de Smith es 1 y 1,2 pues estará por aquí. Pues ¿qué habrá que hacer? Pues yo he llegado a pegar papeles alrededor de la carta de Smith para poder llegar al radio. ¿Dónde mido? Aquí, en la escala radial. Mido 1, que ya sé que me va a llevar hasta aquí, y luego mido 0,2 más, desde el 0 hasta ahí, hasta el 0,2, y desde aquí pues, le pongo el 0,2 que me falta y ya tengo el centro. Y ahora cojo el radio, pongo el compás, lo mido también aquí, mido el radio, lo pincho ahí, tracatrán. Pues ya tengo el círculo. Digo, mira, pues corta toda esta partecilla de aquí con la carta de Smith. ¿Dónde está el centro? Fuera. Pues toda esta parte de aquí es la zona inestable y todo el resto de la carta es la zona estable. ¿Lo veis o no? Sí. Y las ecuaciones para pasar de aquí a aquí, eso nos creemos a Sampozar bendito o Collins, cualquiera de estos. ¿Vale? Eso me preocupa poco. A mí me preocupa poco porque es vuestra titulación. Si fuese otra titulación, le contaría en detalle cómo sale esto, porque no se trataría simplemente de hacer una aplicación directa de esto para diseñar amplificadores. Se trataría de poder utilizar todos estos conceptos para plantear soluciones nuevas, quizás a problemas que todavía no existen. Entonces,
todos esos conceptos matemáticos de dónde sale todo esto y tal, son mucho más necesarios cuando uno se va a dedicar a investigación que cuando vas a ingeniería. ¿Vale? Entonces, bueno, para lo que es ingeniería aplicada, con esto, vale. Y por eso estas expresiones no las tenéis que saber. ¿Vale? Ahora, si tenéis que saber que el centro es un número complejo, qué es lo que significa, cómo se pinta en la carta, que el radio es un número real, etcétera. ¿Ok? Esta delta de aquí, ese delta es el determinante de la matriz de los parámetros S. ¿Ok? Que es un número complejo. Y entonces el módulo de delta al cuadrado pues ya no es un número complejo. ¿Vale? Pero este determinante que es S11 por S22 menos S12 por S21. Y misma historia con el círculo de estabilidad a la salida. El círculo de estabilidad a la salida viene a responder la pregunta de qué carga gamma L puedo poner. De manera que, ¿qué? De manera que el coeficiente de reflexión a la entrada, mirando para allá, tenga un módulo menor que 1. Y bueno, pues voy a empezar con la ecuación que hace la transformación y buscando los que tienen módulo igual a 1. Y de aquí voy a despejar estos coeficientes de reflexión gamma L que producen un coeficiente de reflexión hacia la entrada en el puerto 1 de módulo igual a 1 y voy a poder pintar el círculo de estabilidad a la salida, aquellos coeficientes de reflexión que se transforman en el borde de la carta de Smith. Entonces voy y pinto centro y radio, pues pinto el círculo de estabilidad a la salida. Que esto no suele ser así. Ahí. ¿Vale? Ese es el círculo de estabilidad. Evidentemente, si el radio es muy grande, el centro está lejos, corta poquito con la carta, no voy a pintar el círculo entero, porque a mí lo que me interesa es saber de dentro de esta carta de dónde puedo escoger los coeficientes de reflexión en la carga. ¿De dónde los puedo escoger? Digo, pues mira, esto es el centro que se transforma en el S11. ¿Vale? Pues la zona estable es toda esta de aquí. Y la zona inestable, toda esta de aquí. Pues puedo coger coeficiente de reflexión de la zona verde. Y además no me acerco mucho a la zona inestable, no me vaya a caer dentro. Que dicho así suena tonto, pero las redes adaptadoras tienen una respuesta en frecuencia. Con lo cual, cuando cambia la frecuencia, este círculo cambia, pero si he escogido un coeficiente de reflexión por aquí, lo mismo al cambiar la frecuencia, sí, el círculo cambia, pero el coeficiente de reflexión también, y lo mismo corre más y se mete dentro. Y resulta que el amplificador termina oscilando a una frecuencia que no he mirado, porque no he pintado el círculo de estabilidad de esa frecuencia. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque imaginaros hacerse estas cuentas con números complejos a todas las frecuencias. Bueno, pues para eso nos va a ayudar AVR. Vamos a aprender a pintar estos círculos en AVR y a interpretar el análisis de estabilidad no solamente en banda estrecha, la frecuencia de diseño, sino también en banda ancha. ¿Ok? Yo tengo un follón con las horas. Esto acaba a las 11:50. Vale, nos quedan 10 minutos. Venga, preguntas. No hay preguntas. Bueno. Vale, pues esta transparencia todos los años me da unos quebraderos de cabeza que no veas. Porque mira que yo aquí voy a ser riguroso. Y la transparencia y la clasificación de los bipuertos en función de su estabilidad es clara y es rigurosa. Y todo lo que no sea utilizar estos términos implica que no se está definiendo correctamente qué tipo de estabilidad tiene un dispositivo activo. Y entonces, pues si trabajáis con compañeros en un equipo de diseño y te piden un dato, pues tendrás que proporcionarlo rigurosamente. Tendrás que
utilizar la terminología adecuada, ¿ok? Y al final termináis mezclando siempre las palabras. Vamos a ver. Conceptualmente, vamos a quitarle de momento el rigor. Hemos visto eso de los círculos de estabilidad, la carta de Smith, ¿vale? Y un círculo de estabilidad y cuáles cargas puedo escoger y cuáles cargas no puedo escoger. Imaginaros que el círculo de estabilidad, por ejemplo, cae así. Me da igual que sea la entrada o la salida. ¿Vale? Bueno, sí, en principio me da igual que sea la entrada o la salida. Cae así. Y digo, vale, ¿dónde está el centro de la carta? El centro de la carta está fuera. Vale, pues todos los puntos de fuera pertenecen a la zona estable. Eso quiere decir que puedo coger cualquier coeficiente de reflexión dentro de la carta de Smith que no me va a dar problema de oscilación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que le ponga la carga pasiva que le ponga en ese puerto al transistor, el transistor no va a oscilar. ¿Ok? Bueno, pues si esto pasa en los dos puertos, es decir, con el círculo de estabilidad a la entrada y con el círculo de estabilidad a la salida, entonces ni a la entrada ni a la salida puedo ponerle ninguna carga pasiva al transistor para hacerlo oscilar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que incondicionalmente lo que haga el transistor siempre va a tener un comportamiento estable. Esos dispositivos se califican como dispositivos incondicionalmente estables. ¿Ok? Se van a comportar siempre de forma estable, haga lo que haga en los puertos. Le cuelgue lo que le cuelgue en los puertos. Estamos refiriéndonos siempre a cargas pasivas, claro. Pero luego está otra situación en la que yo tengo aquí la carta de Smith y tengo el círculo de estabilidad y entonces algunas cargas del círculo de estabilidad, por ejemplo las que están marcadas en la zona negra, son capaces de poner el dispositivo a oscilar. ¿Eso quiere decir que es un dispositivo inestable? No. No puedo decir que sea inestable. ¿Por qué? Porque a lo mejor no oscila. Depende de la carga que le ponga. Puedo decir que a lo mejor oscila. El de antes sí puedo decir que nunca oscila, haga lo que haga, es incondicionalmente estable, pero este no puedo decir que sea inestable, porque a lo mejor oscila, pero si le pongo la carga adecuada, a lo mejor no. Entonces, ¿qué? Pues es potencialmente inestable. ¿Ok? Tenéis tendencia a calificar los bipuertos en estables o inestables, y eso no es correcto. ¿Vale? Todavía el de incondicionalmente estable, decir que es estable, pues se puede coger por los pelos. Pero también es estable un bipuerto potencialmente inestable que lo cargas con una carga que no lo hace oscilar. Con lo cual, desde el punto de vista del rigor de la definición, no es aceptable. Y bueno, luego, cuando uno trabaja en la empresa, pues os encontraréis de todo, pero estamos en un entorno académico y yo tengo que evaluar con rigor académico. Por lo tanto, cada vez que tengáis que hacer una clasificación de bipuertos en función de la estabilidad, de su estabilidad, pues tenéis que ser rigurosos. ¿Ok? Y entonces son o bien incondicionalmente estables si no existe ninguna carga que puesta en alguno de los dos puertos lo haga oscilar, o potencialmente inestable si existen cargas que lo pueden hacer oscilar. ¿Ok? Bien. ¿Qué tiene que ocurrir para que un bipuerto sea incondicionalmente estable? Estas transparencias están pintadas para un SII menor que 1, es decir, el S11 y el S22 menores que 1. ¿Ok? Pues tiene que ocurrir cualquiera de las dos situaciones. No se ve bien porque no sé por qué. En cuanto tiene esto un poco de gris, pues en las pantallas no se ve, pero en vuestras transparencias sí se ve bien. En el PDF sí se ve bien, ¿vale? Pero vaya, el círculo rojo es el exterior del círculo unidad de la carta de Smith, ¿vale? Tanto ahí como aquí. ¿Ok? Ese círculo rojo es el exterior de la carta de Smith. Entonces,
Para que un dispositivo sea incondicionalmente estable, lo que tiene que ocurrir es que ninguno de los dos círculos de estabilidad corte con la carta. Es decir, la carta puede estar completamente dentro o completamente fuera del círculo de estabilidad. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta que los módulos de SI son menor que 1, pues toda la carta pertenece a la zona estable. ¿Cuál es la única forma de que un bipuerto sea potencialmente inestable? Pues que una parte de la carta pertenezca a la zona estable y otra a la zona inestable. Y para eso, algunos de los dos círculos de estabilidad, bien el de la entrada, bien el de la salida, tienen que intersectar con la carta. Tienen que cortar la carta. ¿Ok? Que es la situación que aparece en esta otra transparencia. El círculo rojo sigue siendo el círculo unidad de módulo de coeficiente de reflexión y por lo tanto el borde de la carta de Smith. ¿Vale? Y la derecha es un zoom de la izquierda, donde se ve que el centro de la carta pues, pertenece a la zona estable porque habíamos dicho que los módulos de SI eran menor que 1 y pues como hay cargas que lo pueden hacer oscilar, pues potencialmente puede oscilar, a lo mejor oscila. ¿Oscila seguro? No. Oscila si le pongo una carga que lo haga oscilar. Es un bipuerto potencialmente inestable. ¿Ok? Y esto es otro ejemplo de lo mismo. Distintas formas de los círculos intersectando con la carta de Smith. Vale. ¿Hace falta pintar los círculos para clasificar un bipuerto como potencialmente inestable o incondicionalmente estable? No. Lo único que hay que saber es si el círculo, si alguno de los círculos de estabilidad corta con la carta o no. ¿Ok? Y para eso se puede estudiar estudiando si esta es la carta. ¿Vale? Digo, ¿cómo defino matemáticamente esta situación? Donde este es el centro, por ejemplo, el círculo de estabilidad a la entrada, y este es el radio del círculo de estabilidad a la entrada. Pues nada, el módulo del centro está lo suficientemente lejos del borde de la carta para que el círculo no llegue. Es decir, el módulo del centro menos el radio tiene que ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque esto de aquí es 1, esto de aquí es el módulo del centro y esto de aquí es el radio. ¿Vale? Entonces, si yo planteo esta ecuación, puedo obtener algunas condiciones matemáticas que me permitan saber si esta condición se cumple. Bueno, planteo esta y luego aquí he planteado la de que el círculo de estabilidad está completamente fuera de la carta, ¿vale? Pero también se puede plantear que la carta esté completamente dentro del círculo de estabilidad en una situación como esta, ¿no? Que el círculo de estabilidad pues sea este, ¿vale? ¿Ok? Y entonces aparecen dos posibles parámetros de estabilidad. De manera que es posible mirar la estabilidad simplemente mirando un número. ¿Ok? ¿Vale? Como aquí lo importante es cómo se usan, y luego sobre todo en los parámetros de estabilidad de Edward-Sinsky, es importante la definición, la interpretación geométrica de los parámetros, porque nos van a decir mucho acerca de la facilidad o no de diseñar con esos transistores, pues entonces ya lo vamos a dejar para el próximo día. ¿Ok? Entonces el próximo día empezaremos justo por aquí. Os contaré otra vez esto de cómo se plantean los parámetros de estabilidad o el cálculo de los parámetros de estabilidad y empezaremos con los parámetros de estabilidad. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, pues nos vemos mañana. A ver, sí, nos vemos mañana. Pues nada, hasta mañana. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Mañana. Adiós. Hasta luego.